Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy nos corresponde presentar el título La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 50. ¿De qué vamos a estar hablando en esta entrega? Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de el cumplimiento de la promesa de fidelidad. El cumplimiento de la promesa de fidelidad. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7. Siempre estamos leyendo este texto. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Hemos hablado bastante acerca de este versículo porque contiene muchísimos elementos que necesitamos ampliarlos en el panorama que estamos aprendiendo, que estamos estudiando. Aquí se nos presenta a los dos testigos del Señor que están predicando y anunciando. Los testigos que son, hermano, Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia misma, está yendo y dando testimonio. La Escritura dice, cuando hayan acabado su testimonio, entonces la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. ¿A qué se refiere esta expresión de que los vencerá y que los matará? Ya hemos hablado bastante acerca de esto y hemos dicho cómo la mayoría de gente, la mayoría del mundo va con Satanás y son pocos los que van con Cristo. Pero, ¿a qué se refiere cuando habla de los testigos del Señor, de los testigos de Cristo? Yo quiero decirle a usted algo y hacerle quizás una pregunta, hermano. ¿Usted renunciaría a su fe en el Señor por obtener un beneficio material? ¿Renunciaría usted a su fe en Cristo porque le ofrezcan algún beneficio económico o porque le ofrezcan un beneficio material o porque le prometan de que no lo van a matar, que no le van a quitar la vida a su hijo o a su hija? Ni a usted no le van a matar, no le van a hacer daño si usted renuncia a la fe de Cristo, si usted renuncia a la fe del Señor. Déjeme decirle que en el primer siglo, cuando la iglesia era perseguida, a los cristianos los agarraban y los torturaban y les hacían, hermano, escarnio en sus cuerpos, lastimándolos severamente y golpeándolos, hasta matándolos, hermanos. Y hacían que dijeran que no era Jesucristo Dios, sino que el emperador era Dios, ¿verdad? Y le hacían a la iglesia todo tipo de escarnio, todo tipo de cosa fea. Imagínense hoy día, y aquí es para que nuestra fe realmente sea probada con el Señor, a ver hasta dónde nosotros somos capaces. La Escritura dice que nosotros, los creyentes, debemos ser capaces de aborrecer hasta nuestra propia vida y nuestra vida ser estimada como nada por causa del amor y de la fidelidad al Señor, por causa de la fidelidad al Señor. Y les decían a ellos, digan que Jesucristo no es Dios y los dejamos vivir. Y el diablo los atacaba y hacía todo este tipo de escarnio, todo este tipo de guerra en contra de los creyentes. Hermanos, es algo muy difícil de imaginarlo, pero es algo que probablemente en el futuro cercano vuelva a ocurrir. La Escritura nos dice a nosotros aquí que la guerra viene. La guerra espiritual está entre nosotros, la guerra contra la iglesia, la guerra contra el testigo auténtico del Señor. No estamos hablando de la falsa iglesia, no estamos hablando del falso profeta, estamos hablando de la iglesia auténtica. La iglesia auténtica va a ser perseguida,
va a ser lastimada, va a ser apresado, sus miembros van a ser castigados. La palabra del Señor dice que Satanás tendrá el poder suficiente. De acuerdo a Apocalipsis 16:14, la Escritura dice que los espíritus que salieron, los 3 espíritus que salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, fueron al mundo, fueron a las naciones a prepararlas para la batalla, para la gran batalla del día de Dios. Entonces tiene el poder político, el poder económico, el poder religioso, el poder judicial, como usted lo quiera llamar, hermano, tiene todo eso para poder hacer guerra en contra de los testigos, en contra de los cristianos, incluso la potestad para condenarlos a muerte. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados por 10 días. Pero tú, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Pero tú, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí nos lleva el Señor a esa parte, porque dice que la bestia, amén, Apocalipsis 11:7 dice que la bestia que sube del abismo hará guerra en contra de los testigos, en contra de la iglesia, en contra de la iglesia auténtica, y dice que tendrá la potestad incluso de vencerlos y de matarlos. Pero ¿matarlos cómo? ¿Matarlos físicamente o espiritualmente? Más bien es materialmente, es decir, físicamente. Espiritualmente, la iglesia auténtica se mantiene fiel. La iglesia que es de Cristo, ellos se mantienen fiel a Cristo aún a costa de su propia vida, aún a costa de la vida de su familia, de la vida de sus esposas, de sus esposos, de sus padres, de sus hijos. A ellos no les importa que maten a sus padres, que maten a sus hijos, que maten a sus esposas, a sus esposos, o que los maten a ellos mismos. La iglesia que es fiel se mantiene fiel en el Señor hasta el final, porque aún nuestra vida misma debe ser aborrecida para poder obtener el galardón completo de la vida eterna. No, no es que seamos desamorados ni nada parecido, es lo que dice el Señor. Dice, he aquí el diablo vendrá y serán atribulados, dice la Escritura. No temas, dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel y serán probados por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que mantenerme firme? Y aquí es donde está la promesa de fidelidad. La promesa de fidelidad cumplida. Dice el Señor, hasta la muerte. Por eso cuando usted se hizo cristiano, cuando usted se convirtió a Cristo, cuando usted vino a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, allí no le dijeron a usted, levanta la mano y vamos a orar por ti, vaya, ya eres salvo, andate para allá. No, la iglesia le tomó los hermanos en Cristo que le indujeron a la obediencia por Cristo Jesús, le dijeron a usted, cuando usted cree usted en Cristo el Señor, como su Señor, como su Salvador, cree usted que mediante el bautismo en agua Él perdonará sus pecados, y usted dijo, sí creo. Promete usted a partir de este momento en su vida personal, en su vida privada, en su vida profesional, en todo lo que es su ser, promete usted a Dios serle fiel hasta el día de su muerte o que Cristo venga por su iglesia. Y usted dijo, sí, prometo. Y en ese momento Dios selló un pacto con usted, un pacto de fidelidad eterna. Y el Señor dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte. Es decir, que incluso que lo estén matando, incluso que esté muriendo, usted
tiene un pacto de fidelidad sobre usted en el que usted prometió al Señor serle fiel hasta el momento de la muerte, al momento en que esté muriendo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4. Pablo le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que en Él esperan, a todos aquellos que lograron vencer y llegaron hasta el final. Por eso dice la Escritura: el que logre vencer, el que venciere. Mire lo que dice el Señor, amén, en su palabra. Apocalipsis 2:11, si usted está leyendo la Biblia conmigo ahora mismo, mire lo que dice el Señor, Apocalipsis 2:11, amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La segunda muerte no tiene potestad. No tiene potestad sobre el creyente verdadero, sobre el creyente auténtico. No tiene potestad la segunda muerte. Pero usted me dirá: hermano, ¿y cuál es esa segunda muerte? Yo sé que nosotros vamos a morir físicamente en el cuerpo y vamos a ir al polvo, y yo sé que nos van a sepultar ahí, pero explíqueme qué es esa segunda muerte que habla allí. ¿Acaso nos van a matar una segunda vez? Acompáñeme al libro de Apocalipsis siempre, y usted y yo veamos lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Amén. La Biblia nos habla de la muerte segunda o la segunda muerte. Amén. Si usted mira conmigo, amén, atentamente lo que dice la palabra del Señor vamos a ver, amén, hermano. Dice la palabra del Señor en el capítulo 20 de Apocalipsis. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 14. Amén. Y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos repite varias veces este escenario. Varias veces nos repite estos mismos elementos para que nos entre por algún lado, de alguna manera. Dice Apocalipsis 20:10, dice el Señor en su palabra: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esto nos lleva a nosotros a entender que estos castigos, que esto es algo eterno. Cuando el Señor le dice a la iglesia: el que se mantenga firme hasta el final no sufrirá daño de la segunda muerte, es porque la segunda muerte no lo va a tocar, porque no va a ir al castigo del lago de fuego. La Escritura nos dice a nosotros, amén, allá en el libro de Mateo, capítulo 25, amén, versículo 41 y 46, dice la Biblia, la palabra de Cristo, la palabra del Señor, dice la palabra: y dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, es importante mantener la promesa de fidelidad al Señor. Dice que la bestia hará guerra en contra de los testigos y los vencerá y los matará. Cristo dijo
para nosotros, allá por Mateo capítulo 10, nos enseña el Señor diciendo, no teman a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Temed pues más bien a aquel que después de matar el cuerpo tiene poder para echar tu alma, para destruir tu alma en el infierno. Sí os digo, dice el Evangelio de Lucas 12, a este temed. Sí os digo, a este temed. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar conscientes de todo esto. El ser humano o los hombres pueden matarnos y quitarnos nuestro cuerpo, quitarnos nuestra vida, cortar nuestra existencia, mandarnos a matar o hacer algún daño tremendo, hermano, hasta perder la vida y desaparecer ya de este mundo físico. Pero ese no es el fin para el cristiano. De hecho, ese es el comienzo de su eternidad. Pablo decía, yo ya estoy para ser sacrificado y he peleado la buena batalla y he acabado mi carrera. El Espíritu me ha dicho que el tiempo de mi partida está cercano. Yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo, porque sabía también de qué manera iba a morir, que iba a morir degollado, que le iban a cortar su cabeza, que le iban a separar su cabeza del cuerpo, hermano. Pablo sabía y así murió Pablo. Y así hay muchos mártires de la iglesia que murieron en esa condición. Entonces nosotros no debemos cerrar los ojos ante esto. La palabra del Señor nos está diciendo. Y hay gente que quiere un evangelio así, hermano, un evangelio tibio. Quieren un evangelio al estilo de la iglesia de la Odisea. Amén. Que el Señor le dijo, ay, la Odisea, ojalá que fueras frío, fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, le dijo el Señor, tu cristianismo tibio no puede estar dentro de mi cuerpo, yo te vomitaré de mi boca, le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, allá por capítulo 3 de Apocalipsis. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el tibio es aquel que le gusta el mundo y le gusta la iglesia, que le gusta el diablo y le gusta a Dios. Y así está, mire, en un lado y en otro. El Señor dice, no, el tibio no está dentro de mi cuerpo. Ya sabe que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. La iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Y el tibio no está en el cuerpo de Cristo, no está en el cuerpo del Señor. Y usted lo puede leer ahí en su Biblia. Amén. Hermanos, porque hay hermanos así que se adaptan, se moldean al mundo y a ellos les gusta todo. Ahí andan, hermano, de feria en feria, de fiesta en fiesta, y ellos ahí andan. Mire, en el mundo andan haciendo todo lo que hace el mundo y viviendo como vive el mundo y haciendo todas las cosas y no se preocupan por obedecer al Señor, no se preocupan por obedecer a Dios, pero la paga es dura, hermano. La paga es dura de eso. ¿Por qué? Porque a ellos sí los alcanzará la segunda muerte. Sí, y la segunda muerte es eterna, como ya lo hemos nosotros también visto, ya hemos mirado cuáles son esos elementos y cuáles son los argumentos de peso que se están considerando aquí. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de algo fuerte. Ahora bien, hay cristianos que no son auténticos, hermano. Hay cristianos que están allí de chiripazo, por curiosidad. Otros están como yendo a pasar el agua para mientras están en la iglesia como una sombrilla, para mientras pasa la tormenta y después, no, yo ahí no quiero estar adentro, no, yo quiero, a mí me gusta allá, me gusta el mundo, a mí me gusta aquí, o me gusta la iglesia apóstata, porque ahí se siente más emoción, ahí se siente vivo, ahí se siente aquí, se siente allá, y va adorando de acuerdo al diablo y no de acuerdo a Dios, y haciendo las cosas, hermano, contrarias tal vez a la voluntad del Señor. A algunos de los que me están oyendo ahora mismo les parecerá que esta predicación es como bastante escandalosa, hermano. Algunos, ¿verdad? Les va a parecer que la predicación esta es escandalosa, irritante, que es confrontativa o mala tal vez. No sé cómo lo va a considerar usted, pero esto es algo que también Cristo enseñó. Es algo que Cristo dijo. Mire lo que enseña el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 14 y el versículo 26. Mire lo que dice la palabra, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 26. Si usted ya lo halló, pues me ganó. Amén. Con el texto, Lucas 14, versículo 26, dice el Señor en su palabra: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire cómo dice el Señor. Se da cuenta que si usted, si viniera pues Satanás, con un grupo de soldados de las tinieblas, hermanos, viene y agarran a su familia y agarran a su hija, agarran a su hijo, agarran a su esposa y le dicen, usted tiene que negar a Jesús y lo vamos a dejar vivir. Vamos a dejar vivir a su familia. Pero si usted no lo hace, si usted sigue aferrado a ese su Cristo, a esa su religión, a esa su fe, usted y su familia van a morir. Quiere la muerte de ellos, y etcétera, etcétera. Y el Señor dice en su palabra, Cristo nos dice a nosotros, a algunos les suena como dije escandaloso, pero este es el evangelio puro. Este es comida sólida, no es para recientes, no es para aquellos que están tambaleando un poquito. No. Esto es algo sólido. Dice la Escritura, amén, amén, hermano. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Así de literal y así de fuerte. Y esto es porque había un montón de gente que venía siguiendo al Señor. Lea Lucas 14:25. Dice que habían grandes multitudes ahí que venían y que iban con Él y andaban para allá y todos contentones ahí, todo eso. Y el Señor les dice, bueno, ¿ustedes están dispuestos a qué? Si Él viene el gobierno y nos agarra aquí, van a salir chispeados ahí, van a salir huyendo o se van a mantener firmes. ¿Cómo van a hacer ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a estar? No, hermanos, si hay quien por una oferta económica, si le dice, mira, te vamos a dar $3,000, mira, pasate para allá, para donde nosotros, a una iglesia apóstata, allá, una iglesia del falso profeta, y dice, sí, hombre, con menos, si es posible, me voy, y ahí va, y ya vendió, y está criticando a Judas que lo vendió por 30 piezas de plata, ¿verdad? Amén, y él es igual de traidor. O si le ofrecen allí, ¿cómo se llama? A una muchacha bonita o a un muchacho guapo y le dice, venite para acá, andate para allá. Y el diablo lo mueve, ¿verdad? Como que si fuera una de aquellas cositas que se mueven. ¿Cómo se llama? Marionetas, hermano. Iba a decir maniquí, pero no maniquí. Una marioneta, hermano, moviéndolo de un lado para otro. Y así, hermano, porque cambiamos a Cristo o intercambiamos a Cristo por cualquier cosa. Cristo dice, no. El que quiera ser verdadero discípulo mío, tiene que ser capaz de ponerme a mí antes que a su familia, antes que a padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida. Porque no debe complacerse a sí mismo su propia vida, debe complacerme a mí, debe agradarme a mí en mi voluntad, dice el Señor. O sea, de ese calibre estamos hablando. No estamos hablando de otro cristiano, de otro calibre, de otro cristiano. No. Estamos hablando de ese calibre. Ahora, cada uno de nosotros sabe hasta dónde está. Porque yo he escuchado a cristianos que, no, yo por mis hijos todo. Yo por mis hijos, a mis hijos, ni que me los miren mal, ni que me los toquen. Amén. Ni que nada parecido, etcétera, etcétera. Y ya me imagino, ¿verdad? A ver si son capaces de resistir realmente el fuego de prueba, como el que sufrió Abraham, nuestro padre en la fe. Amén. Cuando Dios le pidió a su hijo que lo ofreciera en sacrificio de holocausto. Y le dijo, tráeme a tu hijo, a tu único Isaac, a tu único hijo en tu vejez. Dámelo en sacrificio, yo lo requiero en sacrificio. Hermano, imagínese ese dolor. No se lo estaba pidiendo la policía, no, Dios se lo estaba pidiendo. Probándolo para ver si decía no, a mí, ¿qué no? Etcétera. No, él no retuvo a su hijo hasta que levantó el cuchillo para golpearlo. El Señor le dice, alto, no le hagas daño al niño. Ya veo que realmente me temes y que realmente me amas. De ti haré una nación grande. Y el Señor le dio una recompensa. Y a nosotros nos gusta leer esas historias, ¿verdad? De los grandes héroes de la fe, de Abraham, de Job y allá de todos los patriarcas. Pero vivir
lo que es la fe del Señor verdadera, a algunos no les gusta, de algunos con solo que no les hable a alguien en la iglesia, en la reunión de la iglesia, allá donde se reúnen, con solo que no les hable o los mire medio mal, o le negaron una silla, o no le dieron un refrigerio, o alguna cosa, ya se va y no vuelve, hermano, y ya, y mire qué tan fuerte estaba la fe, ni siquiera de una plumita, así con un soplidito se fue, hermano. Amén, mire qué duro. Mire qué tremendo eso. Entonces nosotros debemos ver de qué calibre estamos hechos. La Escritura nos dice que nosotros hemos hecho un pacto de fidelidad con el Señor y es una fidelidad eterna. Es decir, una fidelidad que permanece para siempre. El Señor ha dispuesto para nosotros cosas maravillosas, dice Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman, pero el que ama al Señor, lo ama por encima de todas las cosas. Es decir, hermanos, si es que la Biblia, cuando dice acerca de los mandamientos, ¿se acuerda que un día le preguntaron a Cristo? Señor, le dijeron, ¿y cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Y él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El que ama a Dios, su amor tiene que ser probado, a ver si es cierto. No, es que no es de palabras. No es el que dice que amo a Dios el que realmente lo ama. El que lo ama es aquel que va y obedece y hace la voluntad de Dios. Aquel que, aunque no esté de acuerdo con algo y Dios se lo dice, entonces va y obedece y no se pone rebelde al Señor. Como dice la Biblia que un día el Señor, un padre de familia le dijo a uno de sus hijos, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y él dijo, sí papá, ya voy. Y no fue, no hizo lo que le pidió el padre. Y a otro hijo le dijo, hijo, también tú, ve a trabajar a mi viña hoy. Y él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido de haberle respondido mal a su padre, arrepentido, fue tocado por su pecado, por su respuesta, y dice que él fue a la viña y trabajó allá e hizo la voluntad de Dios. Y entonces dice Cristo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y él dice, el que fue y trabajó. Entonces ahí tenemos nosotros, hermano. El Señor nos da eso. Fíjese que yo he conocido gente, voy a decir así, mire, hermano, esto es serio, hermano. Yo he conocido gente que si la esposa no quiere ir, y aunque tenga privilegio de cantar o de predicar, o el siervo, amén, y dice, y si la esposa no quiere ir, pues no va él tampoco, porque como no quiere ir la esposa, no va él. Mire usted. O al revés, si no quiere ir el esposo, pues no va ella tampoco. No se reúne, no se congrega, no busca de Dios. Ay, otro día, el Señor comprenderá, el Señor es comprensivo. No, hermanos, no. Dios no va a dar por inocente al que es culpable. Y Él dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque se les vuelve maña, amén, se les vuelve costumbre. Y esto solamente diciendo algunas cosas. Hoy a nadie matan porque vaya a reunirse a la iglesia, hermano. Hoy en el pasado sí sucedía eso, hoy día no. Amén. El Señor entonces hace todas estas advertencias. Hermano, son duras estas advertencias que hace el Señor. Y por eso es, hermanos, que hay contrariedades a veces en los hogares. Hay contrariedades en las casas. Mire, hay a veces hermanas que tienen esposos que no son creyentes. Y ellos les estorban a veces para servir en los ministerios o incluso les estorban para poder congregarse. Y ya sea hermana que tenga esposo incrédulo o hermano que tenga esposa inconversa. O sea, les son estorbo. Y el Señor dice, y el que ama más a padre o madre o a esposo o esposa, hermano, hermana, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. No es digno de ser mi discípulo, dice el Señor. ¿Cómo es eso, pues? Usted tiene un pacto con Dios.
Usted, y recuerde algo muy importante, algunos van a estar de acuerdo conmigo y otros no, pero personalmente no me importa. Yo quiero decirle algo, la salvación es individual, la salvación no es colectiva, ni por comunidades, ni por grupos de familias, ni por matrimonios, no. Claro que se debe procurar, pero la salvación es individual, es usted y Dios. Nada más. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 10, amén, versículo 34 en adelante al 39. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí, lo que dice la Biblia. Amén. Yo sé que suena fuertecita algunas cosas, pero es necesario que nosotros veamos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Sí, hermano. Así es, hasta perder nuestra propia vida. El evangelio, hermanos, es que algunos quieren que se predique el evangelio, un evangelio suavecito, un evangelio sin juicio, un evangelio de amor puro, pero no se dan cuenta que este es el verdadero amor puro. Este es el verdadero amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él dice, miren, si en una casa, no, yo no he venido para traer paz a la tierra, no, he venido para traer espada, he venido para traer palabra, he venido para poner en disensión, esto es, en disentir, hermano, el hombre, dice aquí la Escritura, el hijo, el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y también dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Probablemente allí están. Hay unos que están siguiendo una cosa, otros están siguiendo otra, pero usted, la pregunta es, si usted personalmente es digno de Cristo o no es digno de Cristo. Porque el Señor dice que usted lo debe poner a Él por encima de cualquier cosa. ¿Cómo es eso, pues? Que un papá o una mamá o un hermano me va a estorbar a mí para servir al Señor. Me va a estorbar a mí en mi vida espiritual. O sea, y ahí es donde nuestro amor por Cristo se es puesto a prueba de una manera sublime, hermano. De una manera sublime. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar siempre esa decisión. Y algunos dicen, así como Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto contigo no solo ir a la cárcel, sino hasta morir por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, o sea, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces, le dijo el Señor. Amén. Sí, así, y así somos nosotros. Igual que Pedro, hermano, estamos dispuestos, amén, aleluya, gloria a Dios, hermano, poderoso Cristo, amén. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando viene hasta el familiar que viene de Estados Unidos, ya usted le estorba y ya ni se le ve por la congregación, hermano. Ahí anda por la playa quizás disfrutando, o allá anda por otra parte apartándose de Dios, hermano. Ay, el Señor sabrá perdonar. Ahí me reconcilio después. Y quién sabe si no hay después. ¿Está usted seguro cuándo va a morir? Ah, bueno, se lo dejo ahí, hermano. Entonces, la Escritura es seria, hermano.
No, estas cuestiones no son para, dije al principio, no son para principiantes ni son para alimento, leche espiritual, sino que este es alimento sólido. Y esto es para los que han alcanzado un poquito de madurez espiritual, porque a los otros les va a parecer muy fuerte, demasiado fuerte probablemente. Amén, pero necesitamos recibir estas cosas. Hermano, el Señor dice, Mateo 16:25, si usted lee conmigo, dice algo el Señor bien bonito acá, referido a lo que estamos también aprendiendo y estamos estudiando. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? ¿Qué va a dar usted a cambio de que le perdonen la vida o a cambio de su alma? ¿Qué va a dar usted de recompensa si no tiene nada que ofrecer? Amén. Cristo por eso pagó por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él vino para eso. La Escritura nos advierte acerca de todos esos riesgos, de todos esos peligros, incluso de lo que hace el enemigo, de la estrategia del enemigo, hermanos, que va y nos engaña. Y incluso la gente dice, miren, dice, en cualquier iglesia que uno vaya, dice, siempre le hablan de Dios a uno. Y siempre le quitan dinero ahí, le quitan ofrenda o diezmo, qué sé yo, dicen, etcétera, etcétera. Entonces, dice, todas las iglesias son iguales. La gente menciona de esa manera. Cuidado, cuidado. Recuerde esto. Existe el falso profeta. Y el falso profeta tiene mayoría. Amén. Tiene sistemas religiosos, sistemas políticos completos a su favor. Y están haciendo ahí, mire, pero esto la profecía no lo dejó sin advertencia. El Señor lo puso en advertencia desde la profecía antigua. Hermano, desde las profecías del pasado. Acompáñeme a leer un texto último que vamos a considerar. En el libro del profeta Ezequiel, acompáñeme a leer Ezequiel. Amén. En el capítulo 13, Ezequiel, capítulo 13. Vayamos juntos a mirar la palabra del Señor. Amén. Todo el capítulo 13 nos habla de la condenación de los falsos profetas. Es decir, el falso profeta no es un surgimiento del Nuevo Testamento. Hermanos, la bestia, el falso profeta y el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y trabajan juntos, hermanos, son una maquinaria de engaño para la gente, y la gente cree que está bien, y cree que va haciendo las cosas bien, pero cuando viene y pone las cosas a la luz de la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del testimonio de Cristo, porque dice Apocalipsis 19:10 que el Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Hermanos, en el capítulo 13, en los versículos del 16 al 23, dice la palabra del Señor, amén, lo siguiente. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza tú contra ellas, profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así viva, para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas y
Dice, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y no sabréis, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Hermanos, es que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos. El que ama a Dios, hermano, va a respetar a Dios, va a oír las palabras de Dios, y Dios estará siempre en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Dios va a vivir siempre. Aquí en Israel había, hermano, el falso profeta actuaba, y ahí habla incluso de bandas mágicas, habla de velos mágicos, hermano, que hacían la gente con el propósito de cazar las almas. Y eso es lo que hace Satanás. Caza la preciosa alma del hombre, atrapándola para llevarla ¿a dónde? Al castigo eterno, donde va a estar él, Apocalipsis 20:10, donde va a estar él y todos los que están del lado de él, ardiendo para siempre, jamás, por toda la eternidad. Hermanos, el Señor nos advierte. Las batallas se están librando ahora mismo, y nosotros hemos hecho una promesa de fidelidad al Señor. Mantengamos firme nuestra profesión de fe hasta el final. La Biblia dice que en los últimos tiempos veremos cosas que serán horrorosas a nuestros ojos. Hermanos, dice la Biblia que la maldad se multiplicará en extremo. Veremos la maldad por todas partes desbordada, en las calles, en las plazas, en todas partes, cosas que ni quisiéramos ver, ni quisiéramos oír, cosas abominables, ofensas, abominaciones, aberraciones. La Escritura dice en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, la Escritura dice, y por haberse multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias por concedernos este privilegio. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.